Lo que vas a escuchar no pertenece a ninguna historia oficial, ni a ningún registro autorizado por ninguna institución religiosa o estatal. Fue recuperado de un archivo sellado bajo el código. Fragmento no clasificado, objeto 001. Durante años se creyó que era una grabación defectuosa o una falsificación. Hasta que se descubrió su origen. Todo comenzó en el norte de España, en una zona rural aislada donde los mapas empiezan a perder precisión y las carreteras parecen repetirse entre montañas y niebla constante. Allí existía una iglesia abandonada. No aparecía en guías turísticas. No tenía nombre visible en su fachada. Solo una inscripción grabada en piedra, ya desgastada por el tiempo. Donde la FS rompió. En el año 1998, un equipo de restauración patrimonial fue enviado al lugar por una orden directa del obispado local. El objetivo era simple. Documentar la estructura, evaluar daños y recuperar cualquier objeto de valor histórico. El equipo estaba formado por 3 personas. Un historiador especializado en arquitectura religiosa antigua. Un técnico de sonido encargado de registrar el interior del edificio. Y un sacerdote enviado como acompañamiento espiritual. Desde el momento en que llegaron al lugar, algo no encajaba. El acceso a la iglesia no estaba bloqueado por vegetación, sino por silencio. No había animales. No había viento. Solo una sensación constante de presión en el ambiente, como si el aire fuera más denso de lo normal. El sacerdote fue el primero en detenerse frente a la puerta. Y dijo una frase que no quedó registrada en el informe oficial, pero sí en una nota manuscrita encontrada años después. Hay lugares donde Dios no responde igual. El equipo interpretó aquello como una advertencia simbólica. Nadie se tomó en serio el comentario. Y cruzaron la puerta. El interior de la iglesia estaba sorprendentemente intacto. Los bancos seguían en su sitio. El altar no había sido saqueado. Incluso los vitrales aún conservaban parte de su color original. Pero había algo extraño. El polvo no seguía patrones naturales. Era como si hubiera sido desplazado, y luego dejado caer de nuevo. El técnico de sonido instaló su equipo para comenzar la grabación ambiental. Mientras tanto, el historiador revisaba las paredes en busca de símbolos, fechas o marcas antiguas. El sacerdote permanecía en silencio. Observando. No explorando. Solo observando. Pasaron aproximadamente 20 minutos sin incidentes. Hasta que el técnico detectó algo en el audio. Un sonido de fondo. Muy bajo. Casi imperceptible. Al principio pensó que era interferencia del equipo. Pero al aislar la pista, comprendió que no era ruido eléctrico. Era respiración. Pero no humana de forma clara. El equipo decidió seguir la señal. El sonido provenía del subsuelo. De una puerta oculta detrás del altar. Una trampilla de madera antigua, sellada con clavos oxidados. El historiador decidió abrirla. El sacerdote se negó. Por primera vez, su postura cambió. Y dijo: si abrimos eso, ya no podremos fingir que no sabemos lo que hay aquí. Nadie entendió lo que quería decir. La trampilla fue abierta. Debajo de la iglesia había una sala completamente circular. No era parte de la estructura original. Parecía excavada después de la construcción. Las paredes estaban cubiertas de marcas. No símbolos religiosos conocidos, sino repeticiones. Como si alguien hubiera escrito la misma frase cientos de veces. El técnico iluminó el espacio. Y en el centro de la sala había un objeto. Una grabadora antigua. Colocada sobre una mesa de piedra. Perfectamente conservada. Sin polvo. Como si hubiera sido colocada recientemente. El técnico se acercó. Revisó el dispositivo. No tenía batería. No tenía conexión eléctrica. Y aún así, estaba encendido. El historiador pidió que no la tocaran. Pero el técnico ya había pulsado el botón de reproducción. Durante los primeros segundos, solo había silencio. Después, una interferencia leve.
Y finalmente, una voz. La voz era masculina. Rota. Cansada. Como si hubiera estado hablando durante horas sin parar. Si alguien encuentra esto, no recen aquí. Porque él ya no responde. El sacerdote retrocedió inmediatamente. Y por primera vez mostró miedo real. Intentó detener la reproducción. Pero el dispositivo no respondió. La voz continuó. El primer día pensamos que era una prueba. El segundo día, perdimos la luz. El tercer día, dejamos de escuchar al silencio. El historiador preguntó qué significaba aquello. El sacerdote respondió sin mirar a nadie. No es que no haya respuesta, es que la respuesta cambió. En ese instante, todas las luces del equipo se apagaron. Aunque no había electricidad activa en el sótano. Solo oscuridad total. Y la grabación siguió. La grabadora volvió a reproducirse sola. Pero esta vez, el sonido era distinto. Más cercano. Como si la voz estuviera dentro de la habitación. El técnico dio un paso atrás sin apartar la mirada del dispositivo. Y la voz volvió a hablar. No es que no escuche. Es que ya no está donde lo buscáis. El historiador miró al sacerdote. El sacerdote no estaba rezando. No estaba hablando. Solo miraba al suelo, como si evitara ver algo que los demás aún no podían percibir. La voz continuó. Cuando dejamos de responder, algo más empezó a hacerlo. En ese momento, el ambiente cambió por completo. El frío aumentó. No como temperatura, sino como presencia. Como si el espacio alrededor se hubiera vuelto más pesado. El técnico intentó apagar la grabadora manualmente. Pero el botón no respondía. La voz se volvió más clara. Más definida. No todos los silencios son vacíos. Algunos, están ocupados. El sacerdote gritó por primera vez. No escuchéis eso. Pero era tarde. La grabación ya no era solo audio. Era como si estuviera ocurriendo en el mismo lugar. Las luces de emergencia del equipo comenzaron a parpadear sin patrón. El historiador retrocedió hacia la pared del símbolo. El técnico seguía intentando detener la grabación. Pero entonces, el sonido cambió otra vez. Ahora había algo más. Respiración. Muy cerca del micrófono. Pero el equipo estaba solo en la sala. O eso creían. La cámara del técnico se activó automáticamente. Sin que nadie la tocara. Y comenzó a grabar el fondo del sótano. Donde la oscuridad era más densa. Durante unos segundos no se vio nada. Solo negro. Pero después. Una silueta. De pie. Inmóvil. Sin rostro. Sin detalles claros. Pero con una presencia evidente. El historiador dio un paso hacia atrás y tropezó. El sacerdote susurró. No es un ángel. Y tampoco es lo contrario. La figura inclinó ligeramente la cabeza. Como si estuviera escuchando. Y la grabadora emitió un último mensaje. Si estás escuchando esto. Ya ha sido escuchado. Silencio total. La cámara del técnico cayó al suelo. El sonido se distorsionó. Y por primera vez. No hubo interferencia. Solo silencio absoluto. Pero en ese silencio. Se escuchó algo más. Un segundo latido. No humano. La grabación se corta bruscamente. Pantalla negra. Sin audio. Y entonces. Un último fragmento aparece, como si hubiera sido añadido después. Una frase nueva. Que no estaba en la grabación original. Las autoridades clasificaron el caso como incidente estructural. El equipo desapareció 24 horas después de abandonar la iglesia. No hubo cuerpos recuperados. Solo equipos dañados. Y una última nota escrita a mano por el sacerdote. Una sola frase. No era silencio, era respuesta. El archivo fue sellado.
pero no destruido. Porque según los registros internos, sigue siendo reproducible. Aunque nadie ha confirmado quién lo vuelve a activar. 2 semanas después del cierre del archivo 001, una llamada fue registrada en un centro de emergencias. La grabación duró 12 minutos. Pero solo los 3 primeros minutos eran voces humanas. Pero esta historia te la contaré en otro momento. Mientras tanto, buenas noches.